Bueno, ponemos a grabar. Vamos a compartir pantalla para proseguir con el ejercicio que sigue al anterior, inmediatamente posterior. Ejercicio número 3, misma guía. Este ejercicio hace referencia a la competitividad de los productos agropecuarios, en fin, el comportamiento de los commodities. Vamos a comparar la utilidad de productores que exportan, productores que venden, que logran vender en mercado interno, y cómo impactan cambios en el precio internacional, como así también en el tipo de cambio nominal para estos actores económicos. ¿Sí? Vamos a presentar. Primero, tenemos el cálculo de la utilidad sobre la base de la diferencia entre el precio que obtiene este productor que logra exportar, P asterisco, que es precio internacional por tipo de cambio nominal vigente. Ustedes verán en el enunciado los datos, menos este paréntesis, que es una sumatoria de conceptos entre salarios, rentas, intereses e insumos importados ponderados por el tipo de cambio, es decir, lo que sería el costo de producción, ¿sí? La retribución de factores productivos que intervienen en el mercado interno, insumos importados ponderados por el tipo de cambio. Estos insumos importados se abonan independientemente si se exporte o no. El cálculo de la utilidad se da sobre la base de este 100, que es el precio internacional del trigo, si no me equivoco, del commodity, por el tipo de cambio nominal vigente, 20, menos el paréntesis, que da como resultado 700. O sea, la utilidad de este productor que exporta es de 700. Atento a diferencia entre precio que percibe y costo. Mientras que el productor que coloca su producción en mercado interno, la utilidad está dada por la diferencia entre el precio nacional, precio interno, 2000, menos la misma sumatoria de costos que intervienen en el proceso productivo, la retribución de los factores, más los insumos importados, ponderados por el tipo de cambio nominal vigente. Entonces tenemos que la utilidad o casualidad es la misma para un productor que exporta como para un productor que decide volcar su producción en mercado interno. Frente a esta situación inicial, digamos, vamos a ver cómo se introducen algunas modificaciones en algunos parámetros. Lo primero que sucede es que el tipo de cambio nominal vigente aumenta de 20 a 30. Con lo cual ustedes van a ver aquí que se van a volver a calcular las utilidades. Del mismo modo, de la misma forma, donde dice 20 pondremos 30 y calcularemos la utilidad de este productor que exporta con un nuevo tipo de cambio nominal vigente más alto, o sea, devaluación. Y vemos cómo la devaluación a este productor que exporta lo beneficia, es muy visible, cómo duplica su utilidad, producto de la devaluación del tipo de cambio nominal vigente. Mientras que lo afecta negativamente a este productor que coloca su producción en mercado interno, porque ahora se le incrementan sus costos de producción derivado de la devaluación y el encarecimiento de sus insumos importados. Conclusión, la utilidad se reduce a 400. Algunas conclusiones a priori: mejora la utilidad de los que exportan, se ve deteriorada, se ve reducida la utilidad de los que logran, mejor dicho, de los que no logran exportar. ¿Sí? En esta situación inicial, a los productores les resulta indistinto exportar o vender en mercado interno porque la utilidad es la misma, ¿verdad? Bueno, sigamos avanzando, porque el ejercicio es largo. Lo que presenta el enunciado 3, el inciso 3, es que hay un aumento en el precio internacional del commodity, razón por la cual esto beneficia al productor que exporta o al exportador del commodity porque su precio es mayor, los costos siguen siendo los mismos. Recuerden que acá tomamos el tipo de cambio nominal vigente, volvemos al escenario inicial, y la utilidad también, comparada con la situación inicial, mejora ostensiblemente. Mientras que al productor nacional que vuelca su producción en mercado interno le resulta absolutamente indistinto lo que acontece
con el precio internacional, porque vuelca su producto en el mercado interno, siendo la utilidad la misma que la inicial. Algunas conclusiones que ustedes pueden notar acá, que la suba del precio internacional mejora, repito, ostensiblemente al exportador. Lo que tenemos ahora es, digamos, una combinación de situaciones en la cual en el inciso 4 tenemos que el precio internacional de la soja aumenta, dije soja, pero creo que en el enunciado habla de trigo, y el tipo de cambios aumenta, es decir, se devalúa el tipo de cambio nominal de 20 a 30, ¿no? Hay una devaluación. Con lo cual ustedes, esto se los dejo a ustedes, recalcular, ¿sí? Reescriben el cálculo de la utilidad y ven que, bueno, vaya que mejora la utilidad de estos sectores exportadores, ¿no? Ligados con el comercio exterior, alejados del mercado interno, ¿verdad? 2.600 es la utilidad de este productor que exporta en un contexto donde el precio del commodity es muy alto, comparativamente con el inicio, y la devaluación, ¿verdad? Mientras que el productor que vuelca su producción en el mercado interno se ve afectado debido a la devaluación y el encarecimiento de los insumos. Acá lo que tenemos es una anticipada conclusión de estos parámetros, ¿sí? De estos valores hallados. Y aquí en el inciso 5 lo que pide es una suerte de conclusión anticipada, ¿no? De cómo impacta en los sectores productivos, ya sea exportadores, que se ven claramente beneficiados debido a la suba del precio internacional, que vale aclarar que Argentina ni ningún productor o agente económico local logra, no determina este precio internacional que viene fijado desde el exterior. Del mismo modo, no hay ningún tipo de posibilidad de modificarlo, ¿no? Este precio internacional. El impacto redistributivo de la devaluación beneficia a los sectores vinculados con los bienes transables en desmedro de los no transables. ¿Cuáles son los agentes económicos que se ven perjudicados de ello? Ya lo vamos a decir al final del ejercicio. Luego de la retención, que es lo que ahora viene. En virtud de que las ganancias extraordinarias de aquellos sectores vinculados con el sector externo y haciendo especial hincapié en la baja o en la merma de las ganancias, en las utilidades de aquellos productores que vuelcan su producción en mercado interno porque, bueno, no pueden exportar, y las particularidades del bien que estamos tratando, que es un commodity, básicamente alimentos, que si de alguna manera miramos un poquito de reojo cuál es el sesgo productivo y exportador de Argentina y el rol que ocupa en el comercio internacional, su posición periférica y abastecedor de commodities, digamos, en buen romance, Argentina exporta bienes salario y la repercusión que puede tener esto en algún fenómeno inflacionario, el Estado decide en este contexto imponer retenciones del monto de 45%, el 45%. Lo que recién estaba diciendo se ve muy sintéticamente expresado en esta igualdad. W significa salario, y el salario real se ve debilitado, se ve reducido, producto de la suba de los precios, ¿sí? Y si esta suba de precios es generalizada, constante, se denomina inflación, como ustedes ya saben, y por más que el salario nominal suba, el impacto en términos reales será una caída del poder adquisitivo de aquellos sectores que son los más perjudicados, como por ejemplo los asalariados, aquellos que reciben ingresos fijos en pesos, como son asalariados y jubilados. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes deberán hacer, lo que vamos a hacer ahora, digamos, es analizar un poco esta nueva situación del cálculo de utilidades en los exportadores a partir de
la intervención del Estado, la aplicación de retenciones del 45% y cómo aquí vemos cómo el precio que percibe el exportador se ve reducido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el precio internacional, ponderado por el tipo de cambio nominal vigente y multiplicado por este paréntesis, que es 1 menos 0,45. Y como ustedes saben, multiplicar por un valor inferior a la unidad lo reduce, con lo cual el precio que percibe el productor es inferior. Mientras que de este lado, donde están los costos, permanecen constantes en tanto y en cuanto es la sumatoria de las retribuciones de los factores productivos que intervienen, los insumos importados, ponderados por el tipo de cambio nominal. Si ustedes reemplazan, recalculan, notarán que la utilidad de este sector, mejor dicho, la utilidad de aquellos agentes económicos que pertenecen vinculados a los sectores exportadores se ve reducida. Mientras que aquellos productores que vuelcan su producción en el mercado interno les resulta absolutamente indistinto la aplicación de retenciones, ya que ello se hace, digamos, a los productores que exportan o bien directamente, lisa y llanamente a los exportadores. ¿Sí? A modo de comentario, la retención se aplica en el puerto, digamos, en la aduana, bien digo, y no en la tranquera. ¿Sí? La retención se paga en aduana, no en la tranquera del campo. Más allá de este comentario de color, como para visualizar y graficar. 400 es la utilidad de ese productor que vuelca su producción en mercado interno, y si el enunciado les pide, y creo que así lo hace, voy a cargar la compu antes de que pierda el video. Seguimos. 1810 es el valor de la retención y cómo lo hallamos. 1810 es el valor que surge de, estoy parado aquí, 140, que es el precio internacional del trigo, por 30, que es el tipo de cambio nominal vigente, por 0,45, que es la cuantía del impuesto de la retención. Totaliza 1890. Tengamos en claro, chicos, chicas, que este 1890, si volvemos aquí un poquito, si retrocedemos, notaron que esta ganancia alta, altísima ganancia, ¿verdad? 2.600, si se paga el monto correspondiente a la retención, menos 1.890, restaría 710. Quedaría 710, que es efectivamente la utilidad de estos sectores, de estos agentes económicos que están vinculados con el sector externo, es decir, que exportan. Algunas conclusiones anticipadas. La aplicación de retenciones reduce la utilidad de los exportadores, sí, de hecho lo hace. No afecta la utilidad de los que venden en el mercado interno, por supuesto. Genera ingresos al Estado bajo la forma de derechos de exportación. La función, digamos, se entiende que la retención no tiene una finalidad puramente fiscalista, sino que de alguna manera lo que se pretende es desacoplar, bien digo, ese precio internacional que, de hecho, si no habría retenciones, sería demasiado alto y actuaría como referencia para demás agentes económicos, con lo cual el efecto, el objetivo que persigue es desacoplar precios, modificar ese precio de referencia que toman productores, generar ingresos para suavizar, quizá intervenir en algunos sectores estratégicos, productores vinculados con el mercado interno, que ven muy mermadas sus ganancias a raíz de la devaluación. A continuación, bueno, ustedes van a notar, ustedes vieron de hecho cuál es el impacto en términos redistributivos, ¿no? Hay un claro efecto redistributivo a favor de los sectores vinculados con los bienes transables, en desmedro de los no transables. Los agentes económicos más perjudicados son aquellos que tienen un ingreso fijo en pesos, por ejemplo, trabajadores, asalariados, jubilados, ¿sí? Esto es lo que está detallado,
¿sí? En este ejercicio, un tanto extenso, pero es muy clarificador en cuanto a la temática vinculada con la aplicación de retenciones, el impacto redistributivo, tipo de cambios nominales, vigentes y efectivamente percibidos. Pero bueno, el último punto. El último punto. El último punto dice: el tipo de cambio nominal efectivo representa el valor en pesos por dólar que perciben los exportadores. A ver, esto significa tipo de cambio realmente efectivo o percibido. Ustedes lo pueden ver como el tipo de cambio efectivamente percibido, ¿sí? No confundir con tipo de cambio real aquí. En el punto 7, lo que pide calcular es el tipo de cambio efectivamente percibido por cada dólar exportado. ¿Sin impuesto? Sin impuesto, sí chicos, sin impuesto se percibe 30 pesos por cada dólar exportado. Sin impuesto, sin intervención. Luego de la intervención, la cantidad de pesos que cada exportador o que cada agente económico vinculado con el sector externo va a percibir por cada dólar que perciba será de 16,5. ¿De dónde sale este 16,5? Bueno, sale de multiplicar el tipo de cambio nominal efectivo que percibe antes de impuesto, ponderado, este paréntesis, 1 menos 0,45. Lo que estamos haciendo acá es, de vuelta, multiplicando por un paréntesis. Este paréntesis es un valor inferior a la unidad. Por tanto, en criollo estamos quitándole a este exportador de los 30 pesos que percibía antes de impuesto lo que el Estado captará bajo la forma de retención por cada dólar exportado. Por cada dólar exportado, el exportador, valga la redundancia, efectivamente percibirá 16,5, siendo 16,5 el tipo de cambio efectivamente percibido, siendo la diferencia captada por el Estado. Es decir, si 16,5 capta, mejor dicho, percibe, va a parar al bolsillo del exportador, luego de pagar la retención, por cada dólar proveniente de la exportación, el Estado se quedará con 13,5. Por último, aquí vemos en el inciso 8 que pide algunas conclusiones. ¿Quiénes son los actores? Lo que decíamos un poco aquí y lo que seguramente vieron en la clase teórica. ¿Quiénes son los actores que se benefician? ¿Quiénes son los actores que cargan con el costado negativo de la devaluación, del impacto devaluatorio y su traslado a precio, y el histórico y sistemático problema que tiene Argentina con el efecto de traslación de la devaluación paso a la inflación, y el impacto en términos redistributivos, que también habíamos dicho anteriormente, la transferencia de ingresos de sectores vinculados con bienes transables a favor de los bienes transables, en desmedro de los no transables. Los agentes económicos perjudicados y aquellos agentes económicos que de alguna manera se ven beneficiados, ¿sí?, por la devaluación, que son aquellos que están vinculados con los mercados extranjeros. Así que bueno, espero haber sido claro, espero que mi explicación haya sido clara. De persistir dudas, quejas, reclamos, ustedes por supuesto pueden canalizarlo en el foro, o bien lo charlaremos en forma sincrónica en el Zoom correspondiente. Vamos a pausar, compartir y terminar la grabación. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego, jóvenes.